Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver qué pasa cuando un agente de policía o personal de seguridad privada te pide que te identifiques. Y tú te niegas. Vamos a analizar qué dice la ley, cuándo es obligatorio, qué consecuencias tiene la negativa y cómo tú puedes actuar para ahorrar problemas. Así que quédate hasta el final porque lo que voy a explicarte puede marcar la diferencia. Si aún no estás suscrito, pulsa la campana para no perderte más vídeos como este. Empecemos. ¿Cuándo puede la policía pedirte que te identifiques? Fundamento legal: la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana regula la identificación de personas por parte de los agentes. En su artículo 16 establece que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden requerir la identificación de personas cuando estén cumpliendo funciones de indagación o prevención delictiva o para la sanción de infracciones penales o administrativas. Concretamente dentro de los siguientes supuestos. 1. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. Ejemplo: un agente observa a una persona saliendo de una tienda justo después de que salte la alarma antihurto, con una bolsa medio oculta. El agente tiene indicios de que esa persona podría haber cometido un hurto, así que le requiere la identificación para comprobarlo, y si procede, actuar penalmente. 2. Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Ejemplo: en una zona donde se han producido varios robos de coches, los agentes ven a dos individuos merodeando de noche entre los vehículos, mirando dentro de ellos. Aunque no han cometido nada aún, las circunstancias hacen razonable identificarles para prevenir que se produzca un robo. Concretamente, el artículo 16.2 recoge que si una persona se niega a identificarse, los agentes pueden requerirla para que les acompañe a dependencias policiales. Únicamente con fines de identificación y por un periodo máximo de 6 horas. Además, el artículo 36.6 de la misma ley considera como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Ejemplo: durante un control policial, un conductor se niega a enseñar el DNI y dice llamarse José López sin más datos. Los agentes comprueban que es falso. Esa negativa o falsedad constituye una infracción grave según el artículo 36.6 de la ley, sancionable con multa de 601 a 30.000 euros. ¿Qué circunstancias habilitan el requerimiento de identificación? Cuando existan indicios de que la persona ha participado en la comisión de una infracción o delito. Por ejemplo, vigilancia de un robo, control de tráfico si un vehículo está involucrado. Cuando los agentes consideren que es razonablemente necesario para prevenir un delito o para sancionar una infracción. Cuando el rostro de la persona no sea visible, por ejemplo, oculto por prenda u objeto, y se necesite identificarla. Lo que no da derecho automático al requerimiento, no basta que los agentes quieran identificarte por simple curiosidad. Debe haber indicios o necesidad de seguridad. El hecho de no llevar el DNI encima no impide que te puedan requerir. Pero la obligación de portarlo funciona distinto, la ley no dice que lo lleves siempre encima. Resumen rápido para el ciudadano: si te para un agente y te pide que te identifiques, es porque cree que hay un motivo razonable. Si no hay motivo, puedes preguntarle educadamente cuál es el motivo de la identificación. Pero ojo, si hay motivo, estás obligado a colaborar. ¿Puede un vigilante de seguridad pedirme el DNI? Estás en un centro comercial, en un concierto o en una estación de tren. Y un vigilante de seguridad te dice: enséñame el DNI. ¿Puede hacerlo de verdad? ¿Está autorizado legalmente? Hoy te explico cuándo sí, cuándo no, y qué límites marca la ley. En primer lugar, ¿quién es el vigilante de seguridad? Para empezar, hay que diferenciar entre un vigilante de seguridad y un agente de la autoridad. El vigilante de seguridad no es policía. No tiene carácter de agente de la autoridad, aunque sí colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está regulado por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, concretamente en su artículo 32 y siguientes. Su trabajo es prevenir y evitar delitos o infracciones dentro del ámbito privado donde presta servicio,
centros comerciales, eventos, urbanizaciones, etc. ¿Qué dice la ley exactamente? Ley 5/2014, de 4 de abril. De seguridad privada, artículo 32.1. Los vigilantes de seguridad ejercerán las funciones de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, y de las personas que puedan encontrarse en los mismos. En ningún momento se les reconoce facultad de identificación. Eso solo está contemplado en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que dice literalmente: los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas, cuando sea necesario para prevenir la comisión de un delito o infracción. Es decir, solo Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o Autonómica pueden obligarte a enseñar el DNI por ley. Entonces, ¿por qué los vigilantes a veces lo piden? Porque en su trabajo necesitan anotar o registrar incidencias, partes internos, o comprobar acreditaciones. En esos casos pueden pedírtelo voluntariamente, pero tú no estás obligado a mostrarlo. Ejemplo correcto: disculpe, necesito sus datos para el parte de incidencias. ¿Me facilita su nombre y DNI, por favor? Si tú accedes, no pasa nada. Ejemplo incorrecto: enséñame el DNI porque te lo ordeno. Ahí ya se está excediendo sus funciones, porque no tiene autoridad para obligarte. Lo que sí pueden hacer, y ahí viene la confusión, la Ley 5/2014, artículo 32.2. Les permite detener y poner inmediatamente a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos. Eso significa que, si pillan a alguien cometiendo un delito flagrante, pueden retenerlo hasta que llegue la policía. Y en ese contexto pedirle la documentación, aunque sigue siendo la policía quien tiene que verificar la identidad oficialmente. Por eso parece que pueden identificar. Pero en realidad lo que hacen es retener y avisar a la policía, que es la que identifica. Un ejemplo real: un vigilante ve a alguien grabando en un edificio con acceso restringido. Le pide el DNI para anotar el incidente. Si la persona dice: no te lo enseño, llama a la policía si quieres. El vigilante no puede hacer más que llamar. Si insistiera o intentara retenerlo sin motivo grave, se expone a sanciones. Art. 58 de la Ley 5/2014. En resumen, pueden pedir, pero no exigir. Solo la policía puede obligarte a identificarte legalmente. Algún arroba me responderá diciendo: pero una de las funciones de la seguridad privada de artículo 32 no es efectuar controles de identidad. Buenísima observación. Y efectivamente, ese punto es el que más confunde a todo el mundo, incluso a profesionales del sector. Vamos a verlo con lupa y con texto literal de la ley. Para que te quede clarísimo, artículo 32.1b de la Ley 5/2014 de seguridad privada dice literalmente: los vigilantes de seguridad podrán ejercer las siguientes funciones. B. Efectuar controles de identidad de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal, ni realizar registros corporales. Entonces, ¿pueden hacer controles de identidad? Sí. Pero ojo, efectuar controles de identidad no es lo mismo que identificar oficialmente a una persona. Te lo explico. ¿Qué significa efectuar controles de identidad? En ese artículo la ley lo dice dentro del contexto de vigilancia en accesos o interiores de propiedades privadas. Por ejemplo, edificios, urbanizaciones, conciertos, etc. Por tanto, se refiere a comprobar que una persona tiene derecho a entrar o permanecer en ese lugar. Ejemplos: comprobar que el nombre del visitante coincide con una lista de autorizados. Es revisar que la entrada o acreditación coincide con la persona que la presenta. Pedir un documento para verificar la identidad en el contexto de acceso privado, no en vía pública. Es decir, el control de identidad es una comprobación funcional o preventiva dentro del recinto, no una identificación legal como la que hacen los agentes de policía. Que no pueden hacer el mismo artículo lo deja clarísimo, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal ni realizar registros corporales. Esto significa que
No pueden obligarte a mostrar el DNI fuera de ese contexto. No pueden anotar ni copiar tus datos personales sin consentimiento o sin motivo contractual. No pueden retener tu DNI ni impedirte marcharte. Salvo en caso de delito flagrante. Artículo 32.2. El límite legal lo marca la Ley 4/2015, Ley de Seguridad Ciudadana. Solo los agentes de la autoridad pueden requerir la identificación de una persona en vía pública o en situaciones de prevención de infracciones o delitos. Por tanto, en una propiedad privada, el vigilante puede efectuar un control de identidad, verificar quién eres, si estás autorizado o si la entrada es tuya. En la calle o en un lugar público, no puede exigirte ni retener tu DNI. Solo puede avisar a la policía, que hará la identificación oficial. ¿Qué ocurre si te niegas a identificarte? Análisis de consecuencias, sanciones administrativas, acompañamiento, posibles delitos. Sanción administrativa. La Ley 4/2015 en su artículo 36.6 tipifica como infracción grave la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o agente. ¿Cuánto puede costar? La sanción puede oscilar entre 601 euros y 30.000 euros por infracción grave. También la negativa puede dar origen a un expediente sancionador en base al citado artículo 36.6. Acompañamiento a dependencias para identificación. Si la persona se niega a identificarse y los agentes lo consideran necesario para impedir un delito o sancionar una infracción, pueden llevarte a comisaría para identificarte, toma de huellas, fotografía, y solo por el tiempo necesario, sin superar 6 horas. Importante, este traslado solo está permitido cuando la identificación no puede lograrse por otros medios. Posible delito de desobediencia si además la conducta implica resistencia o desobediencia a la autoridad en funciones, podría tipificarse en el Código Penal, artículo 556.1, como delito de desobediencia a la autoridad. En ese caso, las consecuencias serían penas de prisión, multa o inhabilitación, aunque esto no ocurre en todos los casos de negativa a identificarse, solo en los más graves. Análisis de casos concretos. Caso A. Persona que se niega sin motivo aparente. Imaginemos que estamos en un control rutinario de tráfico, el agente pide identificación. El conductor dice no me identifico sin que haya apariencia de infracción, delito o indicio concreto. En ese caso, el agente puede requerirla, al estar legalmente amparado por encontrarse realizando un control. Si aún así se niega, puede iniciarse expediente por infracción grave. Además, el acompañamiento a comisaría está justificado si hay reiteración grave y continuada a no identificarse y a no trasladarse a dependencias policiales. La conducta podría implicar resistencia o desobediencia a la autoridad en funciones. Caso B. Vehículo sospechoso con indicios de infracción. Supongamos que un vehículo se detiene en un semáforo en rojo, varios testigos indican maniobra peligrosa. El agente se acerca y pide identificación. La persona se niega. En ese escenario, está claro que hay indicios de infracción, maniobra peligrosa. En la negativa a identificarse supone que se pueden adoptar medidas más directas, como traslado a dependencias para identificación. Puede derivar en sanción por infracción grave y, si hay resistencia, en delito de desobediencia. Caso C. Grabación viral de control policial y negativa. En algunos vídeos que circulan por redes vemos a personas que se niegan a identificarse. Se graban y luego denuncian, me pidieron la identificación sin razón. Criterios que tienen los agentes para valorar la identificación. Los agentes valoran indicios objetivos: presencia al lugar de comisión de infracción, comportamiento sospechoso, estado del vehículo, testigos, etc. También se considera la gravedad de la infracción. Mayor gravedad, mayor justificación para requerir identificación. Desde el punto de vista operativo, la identificación se hace para verificar identidad del sujeto, histórico policial si lo hay, buscar orden de detención o alertas. Si el agente no tiene base suficiente, pedir identificación puede considerarse abusivo, lo que abre vía de recurso para el ciudadano. Consejos para el ciudadano para evitar problemas: conserva la calma. No subestimes al agente ni respondas de forma hostil. Pregunta educadamente: ¿cuál es el motivo de la identificación? Si tienes documentos para acreditar identidad, DNI, pasaporte, etc., muéstralos. No uses la negativa a identificarse como desobediencia automática. Si no hay motivos, puedes negarte, pero asume el riesgo de sanción.
Si crees que la actuación policial fue injustificada, anota el número de placa del agente o pide testigos y después podría plantearse una queja o recurso. Conclusión y para cerrar. Como has visto, la policía puede pedir tu identificación cuando hay indicios razonables. La negativa a identificarse puede tener consecuencias importantes: multa, acompañamiento, incluso delito en casos graves. Pero también tú tienes derechos. Si actúas con conocimiento, tranquilidad y respeto, evitas muchos problemas. Si te ha gustado este vídeo y quieres que hablemos de otros temas similares: control de alcoholemia, registros, vehículos de movilidad personal, déjamelo en comentarios y lo preparo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte más vídeos de este canal. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. ¿Te han parado alguna vez y no supiste qué hacer? Cuéntame tu experiencia.